Se llama Camille, es policía y vive con el corazón de un asesino. Latidos es una novela escrita por Frank Thillier. Frank es un escritor de origen francés, nació en el año 1973, estudiaría ingeniería informática y no se dedicaría plenamente a la escritura hasta el año 2005. El éxito literario le llegaría con su tercera novela, El cuarto de los muertos. Frank Thillier siempre ha escrito novela negra, concretamente de un género conocido como polar. Polar es un género literario que hace referencia a un subgénero dentro de la novela policíaca. En realidad, polar es una apócope policier y es una corriente cinematográfica y literaria surgida en Francia un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Es una combinación de novela negra y realismo poético. Latidos fue publicada en el año 2017, pertenece a la editorial Planeta y consta de 621 páginas estructuradas en 80 capítulos de una duración que podríamos considerar corta, ya que más o menos la media de cada capítulo es de unas 8 páginas. En esta novela se nos va a contar la historia de Camille Thibault, una joven gendarme francesa que tiempo atrás ha sufrido un trasplante de corazón y que desde que tiene ese órgano en su cuerpo sufre unas extrañas pesadillas, unas pesadillas en las que siempre aparece la misma persona, la misma joven, pidiéndole ayuda de manera desesperada, y va a llegar a un punto en el que su propio cuerpo va a rechazar ese órgano, ese nuevo corazón, y es ahí donde ella va a decidir que tiene que encontrar a su donante y conocer su pasado. Esto se va a convertir en una obsesión total para ella. Por otro lado, en París hay una pareja de policías, Frank Charcot y Lucy Genevel, que van a estar investigando el caso más difícil de su carrera policial. Un caso en el que han aparecido muertas 12 jóvenes y una mujer ha reaparecido completamente ciega tras pasar mucho tiempo bajo tierra. ¿Qué pasa? Que algo extraño sucede porque cada pista que ellos consiguen se dan cuenta que alguien se les está adelantando, que hay una policía del norte de Francia que siempre se les adelanta. En esta novela vamos a contar con un elenco de personajes muy amplio, y esto se debe, podríamos decir, a que en el lado de la investigación, en el lado policial, podemos diferenciar dos bandos, por llamarlo de alguna manera, y es que va a haber dos cuerpos distintos de policía que están separados geográficamente dentro de Francia, pero que aún así, a pesar de estar investigando dos casos distintos, van a acabar coincidiendo por motivos que obviamente no puedo desvelar en esta reseña para no entrar en ningún tipo de spoilers, pero van a acabar trabajando juntos. Esto da lugar a que tengamos pues una cantidad de personajes mucho más amplia de lo que suele haber en otras novelas del mismo género, ¿no? Del mismo género policíaco. Cada uno de esos personajes va a tener obviamente sus propias características, pero sí que tienen algo en común, incluida la protagonista, Camille, y es que todos están muy humanizados por el autor. Esto los acerca mucho al lector y nos aleja de esos típicos personajes de policías infalibles que en esta novela no aparecen para nada. Todos tienen sus miedos, sus debilidades, y los vemos realmente pasarlo mal. También porque una característica del autor es que constantemente nos va a plantear dilemas morales, y esto va a llevar a los personajes a situaciones límite donde tendrán que tomar decisiones muy complejas con las cuales nosotros también de alguna forma nos vamos a implicar, y esto pues como he dicho antes nos acerca mucho a los personajes y es un punto muy positivo de la novela. Latidos está contada a través de la voz de un narrador omnisciente en tercera persona y en pasado. Thillier tiene un estilo muy pulido que con pocas palabras consigue cautivar al lector y transportarlo dentro de la novela. Tiene un balance muy bueno entre sencillez y profundidad de narración. La trama es una trama realmente muy compleja, de hecho hay varias tramas que a su vez se ramifican, pero bueno, está todo perfectamente estructurado y queda explicado de una manera increíble sin dejar cabos sueltos, y la verdad es que hila cosas reales con cosas de la ficción sin ningún tipo de problemas, y aunque sea muy complejo, el autor utiliza un recurso que es que coge a los personajes, los pone a hablar entre ellos y se ponen al día, ¿no? Se empiezan a contar qué han descubierto, cómo va evolucionando la investigación, y esto también nos ayuda a nosotros de la misma forma a ponernos al día y a no perdernos ningún detalle de lo que está pasando.
Latidos forma parte de una saga, son actualmente 8 novelas, siendo esta la sexta, pero bueno, no hay ningún problema en leerlas de manera independiente. Yo no he leído las anteriores y no he tenido ningún problema leyendo esta. Lo único que me ha provocado es ganas de leerme las demás, pero bueno, imagino que si las lees en orden, pues siempre es mejor. Pero bueno, que si cae en vuestras manos uno de estos libros, lo podéis leer sin ningún tipo de miedo. Se lee muy rápido porque tiene un enganche en la trama brutal, que no te va a dejar soltar el libro en ningún momento, y también porque está plagada de diálogos que van a dar siempre mucha fluidez a la lectura. Bueno, y ahora sí hemos llegado a la parte final de la reseña. Como sabéis, los que ya sois habituales del canal, en esta parte ya doy mi opinión más subjetiva, mis sentimientos sobre cómo me he sentido leyendo este libro y sobre todo en una sola palabra os digo sí o no a la novela, y en este caso es un sí rotundo. Os recomiendo muchísimo leer este libro. De hecho, gracias a esta novela me han entrado unas ganas terribles de leer todo lo que ha escrito este autor, de leer a Frank Cillier, y de hecho lo voy a hacer, me voy a leer todos los libros en cuanto pueda. ¿Y qué os voy a decir? Pues que para mí es el thriller más serio que he leído en este año 2020, el que tiene las tramas más complejas, el que mezcla mejor la realidad con la ficción, la novela que está mejor documentada, que nos va a contar historias que algunas ya os sonarán, que habéis conocido, pero las va a mezclar de tal manera historias tan diferentes de países tan distintos, porque aparecen historias de España, historias de Francia, historias de Argentina, ¿vale? Historias reales que se van a mezclar con la trama de la ficción y que de verdad os van a hacer alucinar. A mí me ha impresionado y por eso os digo que este libro es muy recomendable. De hecho, esta novela la leí ya hace unas semanas antes de mudarme. Como veis, ya habéis visto en este vídeo, los que seguís el canal, que es diferente, ¿no? Que ya estoy en otro sitio. Pero a pesar de que me lo leí hace unas semanas, no podía dejar de grabar este vídeo porque os lo quería recomendar muchísimo, el libro y al autor. Y nada, ¿qué deciros? Pues que tiene unos personajes muy cercanos que va a hacer que os identifiquéis mucho con ellos, y eso, con lo que os digo de que la historia real se mezcla con la ficción, va a hacer que podáis sacar también una lección, ¿no? Que os dé algo, que os enseñe algo. Así que os recomiendo muchísimo este libro. No os he dicho nada de los malos, como habéis podido apreciar, y es porque no os quiero dar ningún tipo de pista, ni de alguna manera fastidiaros algo, ni hacer un pequeño spoiler. Así que solo os diré que las escenas que aparecen los malos son terribles, que vais a sufrir, que lo vais a pasar mal, porque además son muy descriptivas y os van a contar cosas que os van a impresionar, ¿vale? Así que nada, leed este libro y decidme cosas. Me despido, como siempre os digo, si puedes, dale like, comenta, suscríbete al canal y activa la campanita porque para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. Y nada, leed mucho y nos vemos en el próximo vídeo.